Recording in progress. Hay un micrófono abierto que está acoplando, Diego. ¿Puedes silenciar los micrófonos? Muy bien, nuevamente buenas tardes con todos. Diego, ¿me confirmas? ¿Se ve la diapositiva? Se ve perfecto. Ok, estamos en otra de las reuniones más que estamos teniendo para trabajar en el programa de fortalecimiento y desarrollo de capacidades para el desarrollo de una acuacultura sostenible y la formulación e implementación de planes regionales de acuicultura. El día de hoy nos toca lo que es gestión de indicadores y voy a pasar a presentarles el temario. El temario para hoy lo hemos dividido en 5 partes. Una, que vamos a hacer una rápida revisión de lo que desarrollamos la clase pasada, básicamente para poder enfocarnos y traer digamos, al día de hoy los temas básicos que pudimos ver y ver cómo ellos se engranan con la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. Como segunda parte tenemos el desarrollo de lo que es indicadores de gestión y el concepto de KPIs. En una tercera parte tenemos lo que son modelos de gestión a nivel de indicadores. Todos los modelos de gestión que, bueno, que son los más conocidos, y en sí vamos a desarrollar el Balance Scorecard de una manera un poco concisa, pero que va a ser útil para que ustedes puedan conocerla. Como cuarta parte vamos a tener el desarrollo de indicadores de gestión según lo que viene a ser el C-Plan. Yo pienso que esta parte a pedido de la organización se ha hecho con muy buen criterio para que ustedes puedan usar este instrumento en el desarrollo de sus planes locales y sus indicadores de trabajo. Y si nos alcanza el tiempo, como parte 5, dejaremos un espacio para hacer un taller en base a las estrategias que han venido avanzando y sus indicadores de trabajo, ¿no? Entonces, sin más, paso a desarrollar la parte 1. Parte 1, revisión de lo que es planeamiento estratégico o dirección estratégica. Empezamos con la revisión de lo que es gestión por objetivos. Este es un concepto tomado de Peter Drucker del año 1954, de su texto Management by Objectives. La gestión por objetivos se basa en la necesidad de planeamiento por parte de la dirección de cualquier organización, de una serie de metas u objetivos globales, así como la determinación de las líneas maestras y el desglose y planificación general del camino necesario para su consecución. Entonces, Peter Drucker nos dice que la gestión por objetivos se basa en la necesidad de planear que tiene la dirección de cualquier organización en base a metas y objetivos globales para poder determinar sus líneas maestras y con eso hacer el desglose o el despliegue de lo que viene a ser la planificación general en la consecución de esos objetivos, ¿no? Este esquema lo revisamos la vez pasada, es un mapa conceptual de lo que viene a ser el proceso estratégico para el desarrollo de un planeamiento estratégico. En él tenemos el análisis del entorno, el análisis interno desde una situación actual, su comprensión para la generación de la visión, misión en base a los valores, los códigos de ética,
que con ello nos va a permitir a la organización orientar en la consecución de unos objetivos de largo plazo y de corto plazo bajo una estructura organizacional, ¿no? La cual está soportada en recursos, con políticas que la direccionan, con una motivación que orienta las acciones del recurso humano dentro de un entorno del ecosistema en el cual nos desenvolvemos, con la finalidad de que todos estos planes y estas acciones nos lleven a una situación futura que es la esperada, ¿no? En ese momento revisamos que los planes estratégicos tienen 3 etapas. Hoy voy a traer a recuerdo 2, que es la formulación de estrategias y la implementación de estrategias. Como comenté hace un momento, formulación de estrategias, hay que ir recordando lo que es el análisis del entorno, que viene a ser el análisis del entorno político, el entorno económico, el entorno social, el entorno tecnológico y el entorno ambiental, ¿no? Y la C final que lleva viene a ser los factores competitivos del entorno, que lo revisamos en su momento con la metodología del diamante de Porter, que es el que te permite analizar las fuerzas competidoras de un sector económico. En el entorno, ya hemos visto, básicamente es identificar oportunidades y amenazas externas, capitalizar esas oportunidades y neutralizar las amenazas, es el objetivo de esta sección. Tenemos las estrategias competitivas, que es lo que conversamos hace un momento, la metodología propuesta por Michael Porter, en la cual se hace un análisis de los competidores en la industria y la intensidad de los rivales, ¿no? Ya esto puede, cuando se analiza a nivel de nación, se ve como los competidores dentro de una nación y la intensidad de ellos, ¿no? Acá tú analizas la fuerza de los nuevos competidores, de los productos o servicios sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los compradores. Toda esta interacción de estas 4 fuerzas se tiene que analizar como parte del entorno y nuestra estrategia tiene que estar siempre contemplando cuáles son las amenazas y qué oportunidades en ellas se presentan. Seguidamente revisamos ese día lo que es el análisis interno. El análisis interno es básicamente un proceso de revisión o de auditoría interna, en la cual cualquier organización o cualquier empresa hace un autodiagnóstico para identificar sus capacidades internas. Esas capacidades internas son las que le va a permitir que se enfoque en el desarrollo de los objetivos y las estrategias para capitalizar sus fortalezas internas y neutralizar las debilidades internas. El proceso de auditoría interna se desarrolla mediante un instrumento que es conocido como el AMOFIT. El AMOFIT, que es lo que es una metodología por la cual identificas cuáles son aquellas actividades controlables que la organización desempeña de forma eficientemente en relación a sus competidores. Esto es un análisis funcional que se desarrolla dentro de diferentes áreas de una organización, a nivel de la administración, a nivel del área comercial o de marketing, a nivel de las áreas de operaciones, en las empresas productivas, a nivel de las áreas financieras y contables, a nivel de las áreas de recursos humanos, de informática, comunicación y tecnología de la innovación. Esta parte última es la que está cobrando mayor importancia, que es la de investigación y desarrollo. Hoy en día las organizaciones compiten por lograr estrategias que capitalicen las fortalezas y mejoren las debilidades. Esto es con AMOFIT. Sumado a este análisis del entorno externo y el interno, nosotros llegamos a formular estrategias de acción. Las estrategias de acción se clasifican en 3 tipos o 3 categorías, ¿no? Una estrategia genérica, que son las propuestas por Porter, que es la estrategia basada en el liderazgo,
liderazgo en costos, liderazgo en diferenciación y liderazgo en precios. Las estrategias alternativas que tienen que ver con la integración, las intensivas, la de diversificación o las defensivas. Recordarán que cuando revisamos este punto, hacíamos mención al ciclo de vida de las organizaciones, ¿no? Y de acuerdo a ese ciclo de vida es que uno podía ubicar mejor el momento en el que uno debe usar una estrategia, ¿no? Si esta es la oportunidad de integrarnos, o más bien es el momento de diversificar productos o servicios, o simplemente competencias, o es un momento ya en que hay que pensar en retirarnos y hay que hacer una estrategia para evitar generar pérdidas en el camino mayores a las ya contempladas. Y por último, las estrategias específicas, que son estrategias puntuales que desarrollan las organizaciones, como es el hecho de las adquisiciones, las fusiones y la implementación de nuevos proyectos específicos, ¿no? Seguido las estrategias, para que toda estrategia funcione, necesita de objetivos de largo plazo. Los objetivos de largo plazo siempre van a soportar una visión, que ya revisamos que es aquello que la organización desea hacer o desea alcanzar. Al final, esta visión es la sumatoria de los objetivos a largo plazo y es la que uniformiza los esfuerzos y direcciona las acciones dentro de una organización. Los objetivos de largo plazo son resultados esperados para lograr la implementación de las estrategias externas específicas que conducen al cumplimiento de una visión. Los objetivos de largo plazo son resultados que deben de ser alcanzados por una organización, con el impulso de la misión como un instrumento de acción, y es aquella que vela por los intereses institucionales que al lograrlos se puedan alcanzar en la visión. Las estrategias y los objetivos de largo plazo los veríamos en un cuadro de esta forma, ¿no? Así vamos a tener que desarrollar todas nuestras estrategias y nuestros objetivos interactuando uno con otros dentro del plan estratégico. Dentro de la fase 2 tocaba lo que era la implementación y la dirección de estrategia. Cuando hablamos de la implementación, ya estamos pensando en el despliegue de acciones, ¿no? Básicamente, uno hace un planeamiento, ese planeamiento conduce a una programación, la programación un presupuesto, el presupuesto está acompañado de acciones o actividades y todas ellas se orientan al cumplimiento de objetivos de corto plazo. Estos objetivos de corto plazo normalmente se miden en un plazo no mayor a un año. Ya si hablamos de plazos mayores a un año, ya estaríamos yendo a la transición a ser a largo plazo. Son objetivos que para las organizaciones muchas veces buscan que tengan un retorno asegurado. Eso quiere decir que la inversión genere una rentabilidad. En el caso del Estado es que la acción traducida en un impacto sobre un sector genera un beneficio positivo para ese sector, o en todo caso para ese grupo de interés dentro de las acciones que están programadas. El objetivo a corto plazo básicamente es una acción netamente ejecutora. Como les comentaba, para ello es necesario trazar metas a corto plazo necesarias para alcanzar los objetivos de largo plazo. No podemos tener un objetivo de corto plazo que no esté alineado dentro de un objetivo de largo plazo. Igual estos objetivos tienen un enfoque siempre funcional o sistémico. Por eso en la parte de abajo de la diapositiva pueden ver que están distribuidas las distintas áreas de una empresa o de una organización. Cada una de ellas debería ser capaz de generar un objetivo, porque si tenemos un área que no es capaz de generar un objetivo, entonces podría ser tercerizada o no sería, digamos, parte del plan al cual están trabajando todos los recursos alineados para la consecución de la visión. Esta estructura orgánica está basada en el concepto de Henry Mintzberg, básicamente donde siempre él sostiene que hay un ápice estratégico que viene a ser esa
parte superior de la organización que está conformada por el directorio, el comité ejecutivo, el comité directivo, el staff del presidente, las líneas medias, que son básicamente las líneas técnicas o la del staff de apoyo a la alta dirección, y finalmente un núcleo operativo, que no por eso, no por estar en la base de la organización es menos importante, más bien es el que diría yo que es el motor que ayuda a que los planes y las estrategias sean realizables. Vamos a entrar haciendo un preámbulo, ya lo revisado en la anterior exposición. Tenemos ya la parte 2, que es el desarrollo de los conceptos de indicadores de gestión y KPIs. Definición de indicadores. ¿Qué son los indicadores? Muchas veces hablamos de indicadores. Yo les puedo contar que ya muchos años atrás trabajé en las áreas de planeamiento y presupuesto y tuve la oportunidad de manejar indicadores tanto a nivel económico como a nivel operativo, ¿no? Toda mi vida he trabajado con indicadores, así que es un tema que es muy importante que lo llevemos dentro del manejo del desarrollo de la gestión de una organización, porque es la única forma que nosotros vamos a poder evaluar si nuestros planes o nuestras propuestas de acción están dando resultado. Un indicador, en general, independientemente de su uso, básicamente es una herramienta que entrega información. Todo indicador va a entregar información, ya sea cuantitativa o cualitativa, y se construye a partir de la síntesis de aspectos que son observables o que son subjetivos, de una variable o un conjunto de variables relacionadas a un tema o un fenómeno en particular. ¿Qué quiere decir esta primera parte? Que lo que uno busca a través de un indicador es materializar una realidad que a veces puede ser abstracta o a veces puede ser un poco etérea en un proceso que sea comprendido y que sea identificado, definido en límites tanto de entrada y salida, así como identificadas sus etapas que lo conforman, para que uno en base a esos alcances pueda poder establecer un indicador que permita medirlo, ¿no? Los indicadores cumplen dos funciones esenciales, una descriptiva y otra valorativa. La primera consiste en aportar información sobre el estado objetivo de una situación. Esa es la descriptiva. Y la valorativa lo que busca es añadir información para establecer criterios o juicios de valor en torno al avance registrado, como por ejemplo el porcentaje de población con acceso a servicios básicos, o podemos hablar el porcentaje de la población que está con anemia dentro del país, o el porcentaje de población que está económicamente activa. Entonces, todos estos son indicadores que van a generar información, ya sea descriptiva y valorativa, para poder formar un criterio de en qué momento en la situación del proceso nos encontramos. Si es un momento de subida o es un momento de bajada. El uso de indicadores en el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua se basa, como conversamos hace un momento, en un conocimiento integral de la realidad. Uno tiene que conocer la realidad para poder ser capaz de abstraer muchas veces lo que en la vida diaria nos toca pasar en un proceso que sea comprensible, ¿no? El cual también nos permite plantear una situación futura, hacia dónde es que queremos llegar como organización, con las acciones o con los componentes que estamos desplegando, dentro de escenarios que muchas veces son disruptivos, con alertas tempranas, donde los planes que trazamos presentan variaciones que a veces son inesperadas o que no han sido en ese momento previstas. El uso de indicadores también se basa en la aplicación de políticas y planes. Las políticas y planes coordinados tienen un rol que giran en torno a la medición de los elementos que lo componen.
ya sea en los instrumentos de planificación de los objetivos y acciones de servicios. Y finalmente el uso de indicadores lo que permite es, en la etapa de seguimiento y evaluación, generar una retroalimentación sobre los procesos mismos que se han desplegado para poder evaluar en qué situación nos encontramos. Entonces, estas son las 4 etapas del planeamiento estratégico en las cuales se usan los indicadores. Inicialmente para abstraer y conceptualizar la realidad. El segundo para poder proyectar un futuro deseado, que es esa visión que buscamos. El tercer punto ya sea más enfocado a las políticas y planes que tienen que ver con las acciones de corto plazo, por ejemplo, los indicadores para evaluar las metas. Y finalmente la etapa de seguimiento y evaluación, que es una etapa más de control para retroalimentar cómo se viene implementando las estrategias. Los indicadores pueden ser del tipo cualitativos o cuantitativos. Vamos a comentar sus características y algunos ejemplos. Dentro de los indicadores cuantitativos, su característica es que generan una representación sintética de hechos que son objetivos de la realidad. Son numéricos, miden la escala de una intervención. Por ejemplo, tenemos el número de personas con acceso a los servicios de justicia. Tenemos el número de leyes que han sido emitidas por el Congreso. Y dentro de los indicadores cualitativos podemos encontrar como características que representan de forma sintética aspectos subjetivos de la realidad. Es lo que hablamos hace un rato, abstraer esa realidad subjetiva en una representación cualitativa. Pueden ser del tipo numérico, son categóricos, que pueden ser buenos, aceptables, regular, malo, o binarios, del tipo sí o no. Y también miden la calidad, la influencia, las opiniones y las percepciones. Estos son los indicadores cualitativos. Por ejemplo, el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto al servicio de justicia o el nivel de aceptación de la gestión de la autoridad local. Son indicadores cualitativos. Ya los que han podido hacer uso de estos indicadores saben que muchas veces se emplea la famosa escala de Likert, ¿no? Para medir desde lo menos aceptable hasta lo más aceptable, cuál es la opinión del grupo social que estamos evaluando. Vamos a entrar al concepto de KPIs. Los KPIs o Key Performance Indicators son los indicadores claves de performance, ¿no? Son indicadores específicos de gestión, íntimamente relacionados con la mejora de los márgenes de ganancia. Los KPIs están relacionados con la optimización en el uso de los activos fijos, la optimización en el uso del capital de trabajo, en el crecimiento de las ventas. La mayoría de las empresas basan sus decisiones en indicadores financieros. Nosotros, queramos o no, así estemos dentro de una entidad que es la del Estado, igual tenemos que cuidar el recurso financiero, porque sin presupuestos los planes son simplemente sueños que nunca van a poder ser alcanzados. ¿Cuáles son los principios para la implementación de los KPIs? Por ejemplo, no ver esta implementación como un esfuerzo tecnológico, sino contar con la activa participación y soporte de cada funcionario a lo largo de la cadena. Entonces, un principio básico para la implementación de los KPIs es la colaboración y el compromiso. Es más importante poder contar con indicadores que sean realistas y que sean representativos, que tengan un 100% de precisión. Los indicadores deben verse como un conjunto, ¿no? No podemos tener indicadores que sean separados. Los indicadores deben ser lo más consistentemente posible con el mercado, evitando utilizar diferentes bases para cada unidad de negocio. Donde sea posible, hay que guardar la información del nivel de detalle, la cual va a permitir hacer un análisis ad hoc o específico de la información histórica.
Otro principio es contar con una gerencia que esté completamente involucrada con las implicancias de estos indicadores en términos de costo-beneficio y cambios dentro de la organización, así como contar con un soporte técnico para su implementación. El vocabulario y descripción. Para ganar el máximo valor de las mediciones en los KPIs, es recomendable que cada falla sea definida con un vocablo correcto y entendible dentro de toda la cadena, ¿no? Por eso no vamos a crear un indicador en el cual ponemos 0 stock. Mejor describirlo como un stock insuficiente. Stock reservado es lo mismo que un stock no disponible para venta, ¿no? A veces podemos decir stock reservado y alguno puede pensar que es un stock que nadie toca, ¿no? Transferencia o un stock disponible de movilización de una localidad a otra, o corto vencimiento, que es un stock antiguo, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de indicadores KPIs. Por ejemplo, tenemos el indicador de servicio a proveedores. En este indicador se consideran 3 aspectos básicos: los envíos a tiempo, el envío de la cantidad correcta y que sean en la calidad requerida. ¿Cuál es el objetivo del indicador? Medir la efectividad del servicio recibido por la empresa. El cálculo, el porcentaje de envíos a tiempo con tolerancia aceptada respecto a la solicitud de envíos. ¿Cuál es su frecuencia mensual? ¿No? Este indicador de servicio es el que se conoce también como el nivel de servicio, que es de todos los pedidos que tantos podemos nosotros realmente cumplir en atenderlos, ¿no? La exactitud de la estimación de ventas, como objetivo medir la confiabilidad del plan de demanda. Básicamente lo que en este indicador se expresa es la desviación que hay entre la demanda proyectada y la demanda efectiva dentro de una frecuencia mensual. Como ven en el cuadro, tenemos la cantidad de artículos, una proyección de una planificación de una demanda, la ejecución en compras que está en la columna de efectiva, la diferencia, y en base a eso se puede calcular que hay un 64% de confiabilidad de la planificación de la demanda. Este es otro indicador clave. Un ejemplo, por ejemplo, de cómo ponerlo en práctica es el uso de la metodología de cadena de valor, en la cual identificamos actividades de apoyo, lo que son los procesos generadores de valor, aquellos que nos van a generar el margen económico, ¿no? Y los de soporte. Todo siempre dentro de un proceso en el cual está conducido por una dirección o una gerencia general. Entonces, siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, el proceso 1, que es la conexión a Internet. Este es un ejemplo de una empresa de servicios de comunicación. Tenemos unas etapas de preparación del servicio, otra etapa del uso del servicio y una etapa de postventa. Dividido a lo largo de las distintas etapas de cadena de valor, desde el principio de lo que es el marketing, la venta, el servicio, la logística de salida y el servicio de atención al cliente. En proceso 2, el alquiler de computadoras, igual con sus 3 etapas: la de preparación del servicio, la del uso de servicio y el servicio postventa, separado en las diferentes etapas de la cadena de valor que se identifican en la diapositiva, desde el marketing hasta el servicio de atención al cliente. Y un tercer ejemplo que viene a ser el servicio de impresiones. El servicio de impresiones tenemos también la preparación del servicio, el uso del servicio y el servicio postventa. Acá tenemos el ejemplo. Son con precisión de factores claves. Tenemos un factor clave que es la calidad del servicio. Tenemos la descripción, que es la oportuna atención a usuarios según requerimientos. ¿Y cómo medimos esta calidad del servicio? Tenemos 2 indicadores, por ejemplo, el índice de satisfacción del cliente, ¿no? O otros indicadores referidos al tema de la nitidez de impresión o el soporte o la oportunidad del soporte técnico, ¿no?
tenemos otro factor clave, que es la infraestructura adecuada. La descripción está enfocada al nivel de equipos. Y los indicadores es, por ejemplo, la cantidad de computadoras e impresoras disponibles por cliente. Otro factor clave, tenemos la rapidez de conexión. La descripción que viene de este factor es qué tan rápidas son las interconexiones de servicio que garantizan un adecuado performance. ¿Cuál es el indicador? Su unidad son los milibytes por segundo. Y el último, que es el costo del servicio, en donde la descripción sería el nivel, ¿no?, económico del costo que nos genera dar el desarrollo de esta actividad. Y como indicador tenemos el costo por conectividad o el costo por las impresiones. Seguidamente, priorizamos los procesos según su impacto. Tendríamos un cuadro muy parecido a este, en donde tenemos en el lado izquierdo columnas donde están distribuidas en factores y en indicadores. Primero los factores claves, que son los que ya mencionamos hace un momento: la calidad del servicio, la rapidez del servicio, la infraestructura adecuada, el costo del servicio, cada uno con su respectivo indicador, como el índice de satisfacción del cliente, la velocidad del servicio, la cantidad y comodidad de computadoras e impresoras por cliente y el costo por conectividad. Al final, ponderamos según cada proceso, cada uno de los tres procesos. Ya recordarán que un proceso era alquiler de impresoras, otro era alquiler de computadoras, el otro era conexión a Internet. ¿Cómo es que se valoran, no? Para identificar cuál es el proceso que tiene un mayor impacto hacia el cliente y cuál debe ser mejorado. Esto es lo que podemos nosotros al momento, digamos, explicar o poder mostrarles cómo se vienen trabajando los indicadores KPIs dentro de una organización. La determinación de los indicadores clave por procesos, al final este es un cuadro donde básicamente se agrega todo lo que ya se ha ponderado y lo que se ha descrito para resumirlo en un cuadro que lo consolide como información. Siguiendo con la tercera parte, nosotros tenemos en la tercera parte, vamos a hablar de lo que son modelos de gestión por indicadores. Seguramente en sus organizaciones ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con la implementación de algunos sistemas de calidad, como el caso de las normas ISO. Las normas ISO están basadas en los procesos de mejora continua, en los procesos de cadena de valor, que son procesos que ya hemos revisado y están soportados por indicadores. Así como tenemos otros procesos como los de Malcolm Baldrige o el proceso europeo de la norma UNE. Voy a hablarles un poquito de cada uno de ellos. La norma UNE 66175 del año 2003 es una guía para la implementación de indicadores. Esta es una norma europea que básicamente se basa, igual que muchas normas, en la mejora continua. Como ven, es un ciclo que hace un loop, ¿no? O un ciclo cerrado, en el cual partimos de abstraer la realidad a un marco conceptual mediante la relación entre objetivos e indicadores. El diseño de indicadores, una vez que has identificado este marco conceptual, de ahí viene la implantación, que es la primera puesta en práctica, la formación, la validación y la motivación. Esto genera una explotación y de ahí genera un seguimiento para la pertinencia, satisfacción de los usuarios y las acciones a tomar, generando ese loop de la mejora continua. En este modelo
trae un concepto que es importante, que al momento no lo habíamos hablado y que por experiencia propia les puedo decir que es lo que muchas organizaciones más descuidan cuando implementan planes estratégicos o cuando implementan cualquier proyecto de trabajo, y es la validación. Realmente no sirve de nada crear un plan con indicadores si los indicadores no son validados. La validación es lo único que nos va a nosotros garantizar que el indicador seleccionado es el adecuado y cumple en ser el idóneo para poder medir las características claves del proceso en estudio o, o de la estrategia que se viene desarrollando. Entonces, yo de este modelo lo que puedo rescatar es esa etapa dentro de la implementación, que es la validación. Y otra que menciona también importante y tiene que ver mucho con el recurso humano, que es la motivación. Si no tenemos un recurso humano comprometido, motivado, difícilmente vamos a poder lograr obtener resultados en el corto plazo. El otro modelo de gestión es el de la norma ISO, que ya conversamos hace un momento. Este modelo se basa en el PHBA, que es el P de planear, el H o el D, que es el doing, que es el hacer, el B o el C de check, que es el verificar, y por último el A, que viene a ser el actuar, ¿no? Entonces, el modelo de gestión de calidad de cualquiera de las normas ISO se centra en un proceso de mejora continua, en donde se enfoca en el uso de indicadores de gestión, tanto a nivel de eficacia como de eficiencia. Y acá hay estos dos conceptos que los nombra ISO. Eficacia es directamente con cumplir el objetivo. Y eficiencia tiene que ver en qué tanto uso de recursos o qué tanto consumo de recursos o a qué costo o cuánto es lo que gastamos para cumplir ese objetivo. Entonces, tú puedes ser eficaz, pero no necesariamente puedes ser eficiente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, podría desarrollar la charla de hoy y me puedo ir hasta las 8 de la noche. Entonces, si hago toda la exposición, voy a ser eficaz, pero no voy a ser eficiente, porque no voy a haber hecho uso del tiempo de manera adecuada y al respeto del tiempo de ustedes. Entonces, las normas ISO siempre van a orientar la descripción y en la conceptualización de todo proceso o de todo plan de estrategia en base a indicadores de eficiencia y eficacia. De esa forma se describen y de esa manera también orienta la descripción de los objetivos. Entonces, estos modelos de gestión que les voy nombrando, quiero que ustedes los vayan internalizando porque cuando veamos el trabajo del CEPLAN, el CEPLAN básicamente es una secuencia metodológica para poder desarrollar indicadores, pero no te enfoca esos indicadores, cómo los vas tú a canalizar o cómo los vas tú a mapear. Entonces ya hemos visto la norma UNE, ya estamos viendo la norma ISO, que es un enfoque en base a procesos. Básicamente la norma ISO es el enfoque en base a procesos. Y este modelo, que es el que voy a pasar a explicarles de forma un poco más amplia, como les dije al inicio de la reunión, que es el modelo de gestión en base a los indicadores de Malcolm Baldrige. Malcolm Baldrige es una estructura, es un modelo con el cual muchos años en Perú se trabajó el Premio Nacional a la Calidad. Y no solamente se usó en Perú, sino también en Chile, en Venezuela. Los premios nacionales a la calidad en Colombia se basaban en este modelo Malcolm Baldrige. Una de las principales empresas que optó por su aplicación en Perú fue la empresa Bacus y Johnston.
modelo Malcolm-Baldrige básicamente es una herramienta para evaluar la mejora en la planificación hacia la gestión de la excelencia. Entonces es un modelo basado en la gestión de la excelencia. Este modelo tuve la oportunidad de implementarlo en la empresa que en esa época era Sindicato Pesquero del Perú. Hablo hace más o menos unos 20 años atrás, si no es más. Y es un modelo que la gestión de la excelencia de una organización la enfoca mucho en los resultados basados en costos, ¿no? Es el liderazgo de cumplir con presupuestos para poder obtener resultados económicos que sean destacables. Entonces, el modelo Malcolm-Baldrige tiene 7 componentes. El primero tiene que ver con el liderazgo. Y en el liderazgo hace un análisis desde cómo los roles de las autoridades de una organización están identificados y están siendo seguidos por sus divisiones inferiores. El rol del planeamiento estratégico, que tiene que ver con el despliegue de actividades. El componente 3, que es la orientación hacia el cliente y el mercado. Como siempre, todo proceso, todo modelo, siempre vemos que hay un enfoque hacia el cliente. El proceso 4, que tiene que ver con la medición, el análisis y la gestión del conocimiento, ¿no? Básicamente en ese componente lo que se trabaja son todos los indicadores de todos los procesos. Ahí se hace una lista y uno comenzaba a preparar la información para poder presentarla. En el punto 5 tenemos la orientación hacia las personas. Básicamente es identificar cuáles son las necesidades de capacitación, de las brechas en competencias que tienen los distintos colaboradores de una organización para poder cumplir con el plan estratégico de la organización. El punto 6 tiene que ver con la gestión de procesos. Acá este componente basa en el estudio de procesos desde un enfoque de reingeniería. En esa época estaba muy en moda el tema de reingeniería, el tema de reducción de procesos para hacerlos más eficientes, evitar los procesos que son iterativos o redundantes para poder tener organizaciones mucho más flexibles y dinámicas. Nosotros debemos de pensar de que no porque estamos dentro de una organización estatal, esta organización no puede ser flexible o dinámica. Es a lo que una organización de un Estado moderno tiene que migrar, ¿no? Y por último, el enfoque en base a resultados, que son los resultados que toda institución o toda organización busca poder conseguir. Y por último, tenemos el modelo que es más ampliamente conocido y es el que sí lo voy a pasar a detalle, es el Balance Scorecard. El Balance Scorecard es una herramienta para la gerencia estratégica. Esta fue creada por Norton y Kaplan. Y ¿qué tenemos para sostener? Que el problema central de la gerencia moderna no es definir la estrategia para la empresa, sino es cómo describirla y mayor aún cómo comunicarla a todos los niveles de la organización. Muchas veces las organizaciones tienen una visión, tienen una misión, organizaciones que están divorciadas internamente, áreas que no trabajan en equipo, o son más idiomas, es basado en el mercado. No por no contar con una orientación estratégica, sino por errores en la ejecución de sus planes estratégicos. Entonces, muchas empresas fracasan no porque no tienen una orientación estratégica, no porque no tienen un plan, sino porque no lo ejecutan bien. Y muchas veces no ejecutarlo es porque no son capaces de comunicarlo de forma adecuada. Para diseñar un sistema de medición, el Balance Score
CAR permite diseñar un sistema de medición que describe la estrategia como un requerimiento de un modelo general. Según Carl von Clausewitz, la primera tarea de una teoría es clarificar términos y conceptos que aparecen confusos. Solo después de lograrlo, podemos nosotros esperar considerar los asuntos relevantes con adecuada facilidad y esperar compartir puntos de vista con los ejecutores de la acción. ¿Cuál debe ser la racionalidad dentro del modelo que buscamos? ¿Cuál debe ser nuestro criterio del modelo que buscamos? Si está claro que una estrategia describe cómo una empresa intenta crear conocimiento sostenido del valor para tanto sean los accionistas o la comunidad vinculada, el modelo debe facilitar la selección e implementación de una estructura causal de objetivos que, partiendo de objetivos precisos de rendimiento financiero, descienda hasta las fuentes primarias que son generadoras del valor para el cliente. Y ellas son el conocimiento, la tecnología y el capital humano. Una estrategia sin métricas es solo un cúmulo de deseos. Las métricas que no están alineadas con la estrategia son una pérdida de tiempo. Volvemos a retomar lo que empezamos hablando, ¿no? Hay organizaciones que muchas veces están divididas y eso nos damos cuenta cuando vemos que las estrategias entre las áreas no acompañan en el despliegue de recursos o no acompañan en la suma de esfuerzos. Tenemos áreas que están destinando tiempo a hacer actividades o que son inútiles o que simplemente no agregan valor a la estrategia. Por lo cual, la selección del indicador cobra una importancia única porque realmente va a permitir identificar cómo toda esa suma de procesos de valor van a permitir obtener un valor positivo en ese indicador. Kaplan y Norton, los creadores de Balance Scorecard, sostienen que la empresa debe establecer un sistema que mida los factores críticos que gobiernan su estrategia para crear valor y ventajas competitivas de largo plazo. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida, como lo vimos en el plan estratégico, es la visión, la misión, los objetivos de largo plazo y la estrategia. ¿Orientado a quién? ¿A quiénes? A los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Son los grupos de interés. Son todas aquellas partes interesadas que de una u otra forma son afectadas por lo que la organización entrega como producto o servicio o por aquello que la organización deja de entregar. Concepto general del sistema de medición de performance. ¿Cuál es? Acá está dividido en 5 partes, ¿no? El objetivo es a dónde vamos, tenemos un plan, cómo llegamos, en redes, cómo trabajamos juntos, qué recursos necesitamos a nivel de herramientas y a nivel de resultados, cómo medimos el éxito. Tenemos dentro de los factores estructurales, tenemos una logística de entrada, una logística de salida, dentro de esta caja cerrada que son los procesos. Tenemos competidores que siempre están esperando o están a la expectativa de nuestros requerimientos y la medición de nuestro costo, del valor que entregamos al mercado. Y por nuestro lado, cómo nos comparamos en cuanto a performance. Entonces, los productos de calidad siempre van a ser elaborados por sistemas que son sinérgicamente integrados dentro de un ambiente de trabajo de alto rendimiento y por una organización potente en capacidades distintivas. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Que la empresa debe adaptarse a la complejidad de su entorno y su sector económico. Cuanto más turbulento el ambiente, más dinámica la gestión de la empresa. El planeamiento estratégico define el valor estratégico de la empresa y la gestión estratégica de su aplicación
y una respuesta interna y externa ante señales fuertes y débiles del entorno. Una segunda conclusión tiene que ver con que la opción estratégica está fuertemente vinculada a la dinámica competitiva de cada sector económico. Sin embargo, esta dinámica puede ser repentinamente alterada por la aparición de innovadores que generan saltos cuánticos desde la oferta. La oferta de valor que perciba y valore el mercado es la opción estratégica más eficaz. Esta segunda conclusión tiene que ver con los conceptos que revisamos dentro del planeamiento estratégico, como lo decía Gary Hamel y Zeca Prahala, que uno debe siempre redelimitar o redefinir los límites dentro de un sector para poder dar esos saltos cuánticos que acá se mencionan, en obtener esas ventajas que son más allá de las ventajas competitivas, son esas ventajas en donde no hay donde hay un nuevo mercado o hay una nueva opción de desarrollo distinta a las ya conocidas, ¿no? Y como tercera conclusión, tenemos que es un paso clave el vincular las estrategias de mercado con los indicadores económicos, financieros y de performance interna. El Balance Scorecard basa eso, ¿no? Basas el desarrollo del estudio de procesos, el establecimiento de indicadores y su medición en 4 entornos, ¿no? Los entornos económicos, financieros, de mercado y los procesos internos o de performance interna. ¿Cómo definimos performance? Performance proviene de la palabra inglesa performance. Perform es iniciar y terminar una actividad de acuerdo con sus requerimientos. Performance es lo que es ejecutado y completado. Lo importante es notar el enfoque hacia los resultados en ambos conceptos. Los sistemas de medición de performance han sido históricamente una buena ayuda para los directivos a efectos de conocer o diagnosticar un estado de situación para no llevarse sorpresas. Comunicar y alinear a la organización con los objetivos globales. Entonces, esto es lo que permite a la dirección de una empresa cuando uno administra un sistema de medición de performance. Tener un diagnóstico en cualquier momento de la situación en la que estás, no solamente esperar a fin de mes que el contador nos pase los estados financieros, sino te permite en cualquier momento saber cómo van los procesos, cómo van los proyectos, cómo van las estrategias, cómo van siendo implementadas y cómo ellas se comunican y alinean dentro de una organización. ¿Qué problemas encontramos en la aplicación de estos sistemas de medición de performance? Básicamente acá son 5. Uno es la idea, el trabajo que no agrega valor. Otro es el exceso de información. Un tercero, la visión funcional. Tenemos la creación de falsas expectativas. Y un quinto que es la falta de medios informáticos. Todos estos puntos pueden generar problemas en la aplicación de sistemas de medición de performance. Una visión funcional es una visión corta, es una visión que no motiva y no reta a la organización en que todos los esfuerzos se comprometan en obtener resultados que son superlativos o que son realmente, digamos, motivadores, ¿no? Tipos de información que debe suministrar un moderno sistema de medición de performance. ¿Qué información debe dar? Nos debe dar de manera básica indicadores contables y financieros, ¿no? Si nosotros no sabemos cuánto nos cuesta, ese sistema no nos sirve. Sobre el factor total de la productividad, por ejemplo, tenemos el benchmarking o tenemos el EVA, que es la forma de cómo es el estudio de valorización de una empresa. Tenemos indicadores sobre capacidad, ¿no? Son indicadores referidos a la innovación, a cómo medir el rendimiento en innovación, y tenemos indicadores sobre la distribución de recursos.
El Balance Scorecard como modelo para un sistema de medición de performance. ¿Por qué el Balance Scorecard? El Balance Scorecard vincula la estrategia de la empresa con los procesos y actividades para alcanzar los objetivos. Por eso el Balance Scorecard, porque permite vincular la estrategia de una empresa con procesos y actividades necesarios para alcanzar los objetivos. En parte por definir unos 20 o 25 factores críticos de éxito. Acá, si recordarán la clase anterior, la definición de factores críticos o factores claves de éxito son aquellos que generan ventajas competitivas dentro de la organización, son aquellos factores diferenciales, son aquellos factores que nosotros podemos desarrollar y que la competencia todavía no tiene, ¿no? Se clasifican en 4 perspectivas, que es el entorno en el que se mueve el Balance Scorecard. Uno que es el desarrollo y aprendizaje, que tiene que ver con el entorno de capacitación del recurso humano. Esa es la perspectiva del recurso humano. En el punto 2 tiene que ver con la perspectiva interna o la de procesos internos. Una tercera perspectiva que tiene que ver con la del cliente y mercado. Y por último, la cuarta, que tiene que ver con la financiera y la creación de valor. Entonces se determina 1 o 2 indicadores críticos para controlar cada factor crítico de éxito. Las relaciones de causa-efecto entre los mismos para poder entender el modelo de negocio. La estructura del modelo del Balance Scorecard. El Balance Scorecard lo podemos ver como si fuera esta pirámide, con la visión, los valores, la visión, la estrategia. ¿Por qué la misión va arriba? Porque la misión es la acción que empuja, soportada en valores, el alcanzar esa visión. Por eso va primero, porque es la razón de por qué existimos. La estrategia es cómo deseamos llegar. El mapa estratégico es cómo se despliega esta estrategia. Ahí es donde entra el mapa estratégico. El Balance Scorecard nos puede permitir muchas veces, a partir de nuestras estrategias identificadas, enfocarlas en esas 4 perspectivas que hemos revisado. Cuando ustedes desarrollen en cada una de sus regiones sus planes estratégicos, siempre dentro de ese enfoque sistémico, ese enfoque de organización, del análisis interno con el instrumento de la MOFIT, ustedes siempre piensen en las 4 perspectivas, ¿no? La financiera, la de los recursos, la del mercado y la de los procesos internos, para ahí desarrollar su estrategia. Con esa, tracen sus objetivos, seleccionen sus metas y tracen sus objetivos de corto plazo, ¿no? Para poder obtener resultados estratégicos. Por ejemplo, el EVA para los accionistas, o para los clientes, los procesos optimizados o los altos rendimientos de capital humano. Este es un mapa, ¿no? Un mapa conceptual, tal y como se presenta en el libro de Robert Kaplan y David Norton, que es Balance Scorecard. Ahí está la posición financiera, los procesos internos, el crecimiento, aprendizaje y la perspectiva de los clientes. Todo orquestado o todo administrado de forma concentrada, tanto en la visión como en la estrategia de la organización. ¿Cómo desplegamos la estrategia? El Balance Scorecard permite desplegar la estrategia en términos operativos. En el enfoque financiero es la orientación hacia los shareholders para definir objetivos financieros estratégicos. El enfoque hacia el cliente, que es para definir los objetivos de mercado, para alcanzar los objetivos financieros. No podemos nosotros pretender que vamos a alcanzar un objetivo financiero sin cumplir antes con un objetivo de mercado. Cada uno se da cuenta que es consecuencia y está de una u otra manera interrelacionado entre ellos.
Para poder lograr ese enfoque hacia el cliente, tenemos que tener un enfoque de procesos o un enfoque interno. Debemos definir esos objetivos de los procesos internos en los cuales la empresa debe sobresalir para alcanzar los objetivos de mercado y los financieros, ¿no? Ya en esta parte podemos nosotros traer un poco los conceptos de ISO y poner indicadores de eficacia y eficiencia para medir nuestros procesos internos. Y finalmente tenemos este enfoque de mejora continua, que es definir el programa para poder retroalimentar y poder reevaluar si los objetivos y metas han sido alcanzados o qué falta hacer para poder lograr alcanzarlos. Entonces tenemos que los objetivos estratégicos, las metas, los indicadores de performance y las iniciativas quedan claramente definidas, ¿no? En objetivos, indicadores, metas y acciones. Acá tenemos una matriz de doble entrada, donde por un lado tenemos las 4 perspectivas y por otro tenemos como si fuese una descripción de indicadores y objetivos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos: el valor económico agregado, la rentabilidad patrimonial. En la meta tenemos el ROCE, el REPAT. A nivel de clientes tenemos la mejora del nivel de satisfacción del cliente, tenemos el número de quejas, la rapidez de atención, tenemos las encuestas en línea como acciones o los incentivos. En interno tenemos optimizar costos, por ejemplo, un indicador, costo variable sobre costo fijo, y bueno, algunos ejemplos más, ¿no? Etapas para implementar el Balance Scorecard. Esta parte es importante que la revisemos. Primero tenemos una etapa de diagnóstico, como ya les dije hace un momento, acá se trae el planeamiento estratégico, ¿no? El análisis del entorno externo y el entorno interno. ¿Qué métodos podemos usar? La investigación, la inteligencia empresarial, el modelo Michael Porter. Muchas organizaciones hacen los focus group o hacen los estudios de mercado, las prospecciones comerciales, o también haces lo que vienen a ser los trabajos de inteligencia comercial mediante benchmarking, ¿no? Punto 2, tenemos la revisión y replanteo de la visión, misión, valores y lineamientos de política, de investigación interna, opiniones, encuestas. Acá hay que ver si toda la organización entiende sobre la visión, la misión, los valores y los lineamientos de la política dentro de la organización. Un punto 3, tenemos la determinación de los objetivos estratégicos. El método es análisis a nivel de la dirección de la organización para poder establecer estos objetivos de largo plazo. Un punto 4 tiene que ver con la determinación de las perspectivas, el despliegue de los objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas, formular objetivos. Y un punto 5 tiene que ver con la identificación de los factores críticos para el éxito, que se obtiene igual con análisis y discusión de la gerencia y la alta dirección. El punto 6 tenemos la auditoría organizacional, que tiene que ver con la cultura, clima laboral, estructura organizacional, procesos críticos, estructura de poder, proceso de toma de decisiones. Punto 7, la disposición de cambios estructurales requeridos, ¿no? Acá si son suaves o son duros, ¿no? Por ejemplo, una disposición de cambio estructural requerido puede ser a nivel suave, puede ser la rotación, puede ser la promoción, y cambios duros, por ejemplo, puede ser la reestructuración completa de áreas, ¿no? Un punto 8 es la determinación de objetivos y metas en cada unidad interviniente. Un punto 9 tiene que ver con la determinación de los indicadores para medir los resultados. Un punto 10 tiene que ver con el diseño y aprobación de los planes de acción de detalle a nivel de cada unidad. Dentro de la perspectiva de sus actividades y así garantizar su sostenimiento. No podemos imaginar una organización que sea sostenible económico o a la sociedad. El resultado será
El resultado de esto será consecuencia de la calidad de la gestión estratégica y operativa y de las condiciones de riesgo inherentes al negocio. Estos resultados deberán satisfacer las expectativas de los accionistas y permitir a la organización cumplir sus compromisos con la comunidad vinculada o los stakeholders y en el largo plazo alcanzar su visión. Por ejemplo, para lograr el máximo valor económico tenemos la rentabilidad sobre el patrimonio, la ganancia por acción y la rentabilidad sobre el capital neto. Para desarrollar actividades bajo condiciones de riesgo que esté dispuestas a aceptar, tenemos el SPRIT, ¿no? El SPRIT financiero. Tenemos, por ejemplo, realizar inversiones que aseguren rendimientos futuros. Dentro de la perspectiva financiera tenemos lograr flujos de efectivo que permitan una operación normal y las inversiones requeridas. El financiamiento de necesidades de liquidez de corto plazo. Todo eso son ejemplos de perspectiva financiera. Entonces, los indicadores generan ganancia financiera, deben de acción, deben de dar dividendos, deben generar una rentabilidad del patrimonio, deben de rentabilizar el capital neto. Podemos tener. Dentro de la perspectiva de indicadores de mercado de clientes, algunos ejemplos, tenemos el nivel de satisfacción, la lealtad, el reconocimiento de imagen y marca, el volumen de ventas, la tasa de crecimiento, el porcentaje de participación y la penetración por segmento. Dentro del análisis e indicadores de procesos, siguiendo con el modelo de la cadena de valor de Porter, tenemos actividades de soporte y actividades primarias. Entonces, las actividades de soporte, como pueden ver, están identificadas como soft, y las actividades primarias están como hard, ¿no? Aquellas que son las más importantes o las estratégicas para el core del negocio. Actividad importante es el control de la conformidad. Acá tenemos otro ejemplo de cómo en un proceso hay indicadores, los indicadores se distribuyen según su perspectiva, sea financiera, de mercado, de procesos o empleados, ¿no? Y cómo interactúan, ¿no? Por ejemplo, en la financiera con el incremento de ventas, clientes y procesos internos tiene que ver con la entrega puntual, y los empleados tiene que ver la capacitación de los empleados y la motivación. Entonces ustedes se dan cuenta que si tenemos nosotros, no somos puntuales en la entrega de productos, de servicios, nuestros procesos internos no van a estar siendo eficaces y por lo tanto nosotros no vamos a satisfacer de la manera correcta a nuestros clientes y probablemente no podamos alcanzar el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿no? El análisis de causa-efecto es importante. Esto tiene que ver con el roadmap o el mapa de desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con el valor superior para el cliente y cómo a través de las distintas etapas o actividades se va creciendo en utilidades, se va controlando o bajando costos para lograr maximizar la rentabilidad de los accionistas. Un valor superior para el cliente, por ejemplo, tiene que ver con, desde la perspectiva del cliente, tiene que ver con la excelente imagen de marca, la óptima relación de precio-valor, el excelente servicio de venta o el óptimo conocimiento de los requerimientos. Un máximo valor añadido para accionistas tenemos dentro de una estrategia de crecimiento, el expandir oportunidades de ingreso, por ejemplo, como ampliando mercados, o aumentar el valor para el cliente.
Y dentro de una estrategia de productividad tenemos mejorar la utilización de activos o mejorar la estructura de costos financieros, ¿no? La oferta de valor para el cliente. Tenemos entonces procesos críticos que generan la propuesta de valor para los clientes. Tenemos el proceso productivo, tenemos procesos de gestión de cliente y procesos de innovación. Acá tenemos cómo interactúa tanto la cultura, la estructura organizacional, la tecnología, el conocimiento y el capital humano dentro del aprendizaje y el crecimiento de la organización. El aprendizaje y el crecimiento, como el capital humano y su despliegue, permite a través de 3 pasos poder medir la habilidad para ejecutar con ventaja diferenciadora los procesos críticos. En el paso 1, identifica los puestos de trabajo críticos por su mayor impacto en la calidad de los procesos internos. En el paso 2, identifica las competencias requeridas en cada puesto. En el paso determinar las brechas para cubrir los planes de acción. Esto tiene que ver con esa perspectiva de aprendizaje del recurso humano. Este es un ejemplo algo rápido de un mapa estratégico de un banco. Igual, ¿no? Tenemos una organización que busca crear valor mediante que el aumento de utilidades, minimizar costos, maximizar ingresos, mejorar estructura. Ese es un ejemplo de una perspectiva financiera. Generando al final una oferta de valor para el cliente, ¿no? Con rapidez y seguridad en los servicios, ser fuente confiable de créditos y servicios integrados para los exportadores, ¿no? Otra parte, otro ejemplo, tiene que ver la perspectiva interna, ¿no? La perspectiva interna que involucra el crecimiento de ingresos mediante el manejo de los procesos internos, como hablamos, ya sea por la reingeniería de procesos, diversificar productos, seleccionar y fidelizar clientes premium o proveedores, la gestión del riesgo, que es cómo optimizas los procesos de evaluación de riesgo, cómo minimizas esa cartera pesada, la cartera de riesgo. La mejora de productividad ya viene con el uso intensivo de tecnología, optimizar el proceso de aprobación de créditos o los bonos o implementar bonos por productividad. Dentro de la perspectiva de recurso humano o de personal tenemos los sistemas de premios, los planes de carrera, la aplicación de 360 grados. Esto tiene que ver con el perfil de 360 grados. Acá tenemos entrenamientos en TQM, entrenamientos en KM, que es la gestión clave de las empresas, o entrenamiento de tecnologías de información, etc. Como parte 4, ya llegando casi a la parte final, quizás esta sea la parte que es más afín a ustedes, ¿no? Y es el desarrollo de indicadores de gestión según el C-Plan. Entonces, como les comenté a un comienzo, el C-Plan lo que acá propone es una metodología de cómo desarrollar indicadores. Pero ustedes, cuando desarrollan sus indicadores de sus planes estratégicos, siempre tengan en cuenta esos modelos de gestión que ya hemos revisado, ya sea para definir un modelo de gestión dentro de un enfoque de procesos similar a ISO, estableciendo indicadores en base a eficiencia o eficacia, o hagan esa definición de indicadores como lo propone el modelo de Malcolm Baldrige, ¿no? Basado en los 7 componentes y el enfoque en la excelencia basada en costos, o el concepto del modelo de la norma UNE, que lo rescatable es el proceso de validación de los indicadores, o por último este Balance Scorecard, ¿no? Que cuando ustedes en sus proyectos puedan siempre tener presente esas 4 perspectivas, ¿no? La perspectiva financiera, la perspectiva de los procesos internos, la perspectiva del recurso humano y por último,
y no menos importante, la perspectiva de mercado. O quizás la combinación de uno o más modelos para poder establecer un indicador de gestión. Entonces pasamos a revisar la metodología. La metodología aborda la etapa de elaboración de indicadores, ¿no? Primero, ¿qué es lo que nos dice? Que hay identificación de información disponible. Si existen indicadores calculados, se seleccionan, si no, se construyen. Si se selecciona, se ubica la cadena de resultados. Con ello se orienta a la verificación de las características deseables. Si no existe un indicador, se tiene que crear uno, ¿no? Para eso hay que especificar un nombre, una estructura del indicador. Cuando tú ubicas estos indicadores dentro de la cadena y has verificado esas características deseables, lo que tenemos que es establecer logros, ¿no? ¿Cuáles son esos logros esperados? Que son los objetivos, ¿no? Cumplidos. Y finalmente llenamos una ficha técnica, donde vamos a describir todo lo que en este mapa rápidamente les he mostrado. Entonces, a partir de estas etapas, vamos a desarrollar en paso a paso cada una de ellas. ¿Cómo es el proceso de construcción de indicadores? Paso 1, la identificación de información disponible. El primer paso consiste en identificar la información disponible, ¿no? Ya sea a través de los órganos o entidades generadoras de información. Acá tenemos que ir a las fuentes primarias o a las fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Las fuentes primarias son aquellas que se encuentran directamente en el mercado o directamente en un grupo muestral o la población, que es objetivo de estudio. Entonces, es ir, conversar, ya sea por encuestas, focus group o entrevistas directas con personal experto, ¿no? Y las fuentes secundarias tenemos aquellas que son fuentes ya documentadas o que ya han sido trabajadas, ya sea en un estudio del mismo tipo o un estudio similar, pero que nos puede proporcionar información. Y esta es información procesada, reorganizada en entidades externas, ¿no? Entonces acá hay que ir a entidades externas especializadas. Hay muchas, hoy en día con Internet hay muchísima información, pero uno tiene que buscar la calidad de información adecuada para nuestro proyecto. Luego viene identificar la información vinculada a las políticas nacionales o los planes estratégicos. Esto tiene que ver con identificar las necesidades de información mediante técnicas de recolección de datos. Se usa la información disponible, ya sea recopilando un conjunto de indicadores ya existentes o el recojo de datos mediante la elaboración de nuevos indicadores, ¿no? Entonces, para identificar la información disponible, vamos al final usar dos tipos de indicadores, con la finalidad de recopilar esa información, ya sea con indicadores nuevos o seleccionando indicadores ya existentes. El paso 2 viene con especificar el nombre y la estructura del indicador. El paso 2 tiene que ver con especificar el nombre y la estructura del indicador. El nombre del indicador es la suma del parámetro de medición con un sujeto y la característica. Esta característica es la famosa característica clave, ¿no? El nombre del indicador debe ser un enunciado preciso, corto y concreto y autoexplicativo, que exprese lo que se desea medir con él. En suma, debe estar vinculado con el objetivo, con la acción o el servicio que se desea medir. En ese sentido, es recomendable que su composición incorpore estos tres elementos que ya hemos visto, ¿no? Uno, el parámetro de medición, que es la magnitud que se utiliza para la medición del indicador. Permite expresar el indicador en términos ya tanto relativos como absolutos. A partir de este elemento se define en gran medida la fórmula del indicador. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos porcentajes, tenemos tasas, ratios, índices, números, cantidad. Esos son parámetros de medición.
No se olviden que un indicador lo que mide siempre, normalmente en todo proceso, para eso hay que traer a recuerdo que hay dos tipos de procesos, ¿no? Procesos continuos y procesos discretos. Un proceso continuo siempre va a ser medido con indicadores que son variables y un proceso discreto va a ser medido por atributos. Ya como lo revisamos el día de hoy, básicamente atributos son esos indicadores del tipo cualitativos. Cuando hablamos de un atributo es si es alto o es bajo, si es claro o es oscuro, si es amargo o es dulce. Son básicamente, nosotros no podemos decir que no podemos expresar un valor sensorial en puntos que sean infinitésimamente decimales, como si lo hacemos con una variable, ¿no? Entonces, ustedes cuando elijan su indicador, tienen que tener muy claro cuál es el proceso en estudio. Y sobre ese proceso tienen que haber tenido claro que sus límites de ese proceso realmente son los límites necesarios para poder cumplir con el objetivo de largo plazo de la estrategia que han ustedes decidido implementar. Tenemos el sujeto. El sujeto es la unidad de análisis sobre la cual se realiza la medición. O sea, el sujeto viene a ser la definición de esa variable. Si es si es, por ejemplo, el nivel de, como acá se menciona, ¿no? El nivel de estudiantes, temperatura, el sujeto es eso, ¿no? Es esa variable en estudio. Y característica es la cualidad de interés del sujeto. Suele estar relacionada con la situación o aspecto que se busca cambiar, en tanto que éste sea susceptible de modificación o de variación en el tiempo y espacio geográfico. Por ejemplo, la inserción en el mercado laboral, el logro de niveles educativos satisfactorios, aspectos de desarrollo infantil temprano. O sea, la característica tiene que ver con la cualidad del interés del sujeto a actuar. El segundo paso es la especificación del nombre y estructura del indicador. Acá tenemos el parámetro como, qué magnitud vamos a medir, cómo lo vamos a medir, el sujeto, o cómo nosotros mostramos este sujeto o esa variable, ¿no? El parámetro ya saben que siempre tiene que ver con el valor cuantitativo de la medición. El paso 3 tiene que ver con la verificación de las características deseables. Este concepto de características deseables o características claves me hace recordar mucho la metodología de desarrollo de indicadores en la norma ISO 14001, ¿no? Es muy importante que el proceso esté bien descrito. Cuando ustedes hagan sus estrategias, si el proceso mental por el cual ustedes van a poder seleccionar esa estrategia, tienen que dedicarle mucho tiempo y atención a describirla correctamente. Porque si esa estrategia no está bien descrita, al final van a tener un indicador que a lo mejor no es representativo del objetivo que ustedes buscan lograr. Y esa característica deseable o característica clave es esa unidad de medida que realmente les va a retroalimentar a ustedes de información necesaria para poder controlar y poder actuar sobre ese proceso o sobre esa estrategia. Ustedes pueden tener, por ejemplo, ¿no? Un proceso puede ser
que ustedes quieren reducir, por ejemplo, los costos de almacenamiento. Ustedes pueden decir que una característica clave sea comprar menos, ¿no? Comprar menos, pero realmente esa es la característica deseable, la inversión en compras, o, o más bien la característica clave es la rotación de inventario. Entonces, a eso se refiere con este punto, en que ustedes tienen que definir cuál es la característica o clave, o cuál es esa unidad de medida idónea para poder controlar, para poder medir tanto con consistencia y sostenibilidad un indicador. A continuación les voy a mencionar cuáles son las 5 características deseables que debe cumplir un indicador. Un indicador debe ser específico, un indicador debe ser relevante, un indicador debe ser medible, un indicador debe ser realizable y un indicador debe estar soportado en base a tiempo, ¿no? Específico porque un indicador debe ser directo, no podemos tener un indicador que esté desorientado o un indicador que mida, que nos dé un resultado que sea, digamos, consecuencia de otro y no que sea del proceso o de la estrategia directa en estudio, ¿no? Un indicador relevante. Normalmente cuando uno define indicadores, ustedes siempre cuando tengan su plan estratégico y su estrategia hagan una lluvia de ideas. Definan un montón de indicadores y de esos indicadores elijan o seleccionen cuáles son los indicadores principales y cuáles son los indicadores secundarios. Hagan una conversación en equipo y en equipo definan, ¿no? Entonces, ese indicador principal es el medible con el que tienen ustedes que trabajar. Un indicador realizable es que ustedes tienen que ver también que ese indicador pueda ser alcanzable. No se van a trazar un indicador que al final ni siquiera tienen la metodología, no conocen la metodología o no tienen el equipamiento necesario para poder medirlo. Entonces es un indicador que al final no va a ser aplicable. Y temporal, que tiene que ser un indicador que tiene un tiempo lógico para ser evaluado. No van a poner indicadores que nunca terminan o no van a poner indicadores que son realmente, que requieren mucha data, ¿no? Mucha data para lograr un resultado, porque podrían tener un indicador que al final su obtención es más larga que su plan estratégico, y esa no es la idea, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener un indicador que dentro de ese modelo de representación de la estrategia, ustedes estén seguros que va a ser aplicado de forma representativa en el despliegue de la estrategia. Ejemplo de preguntas para validar las características deseables en los indicadores. Por ejemplo, acá tenemos un objetivo estratégico regional: promover el nivel de empleo formal de la población del departamento X, ¿no? Indicador es la tasa de empleo formal de la población del departamento, ¿no? ¿Por qué es específico? Porque se relaciona con los elementos del objetivo. Si no solo se relaciona, sino que se refleja directamente. ¿Por qué es relevante? Acá la pregunta ¿es representativo? Abarca la dimensión más importante del objetivo. Sí, el indicador aborda el objetivo al provenir de una encuesta con inferencia tanto a nivel nacional como departamental. ¿Es medible? Sí es medible porque es verificable. Se encuentra publicado en el portal web del INEI, por lo tanto hay información cuantitativa que nos permite dar un resultado medible. Es realizable, claro, el indicador puede ser medido con los recursos y la experiencia técnica de la entidad. Será posible en tanto la entidad destine personal necesario y adecuado para la recolección del indicador. Y es temporal, se identifica la periodicidad de las mediciones. Si la recolección se realiza anualmente, lo cual es coherente con el periodo en que se deben establecer los logros esperados, ¿no? Paso 4 es la ubicación en la cadena de resultados de estos indicadores.
Un indicador puede ser de resultado inicial, un indicador puede ser de resultado intermedio o de resultado final. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del despliegue de un plan estratégico o de un proceso o de una cadena de valor, de un proceso en estudio, tú tienes indicadores tanto al inicio como al intermedio como al final. No vas a, en un plan estratégico, tú no solo vas a buscar el indicador final, ¿no? Tú tienes que tener un indicador inicial, que muchas veces se conoce como la famosa línea base, un indicador intermedio, que son las líneas intermedias, y un indicador final, que son estas líneas de salida, ¿no? Entonces, los indicadores de insumo y proceso abarcan los dos primeros componentes de la cadena, ¿no? Tanto los resultados, los insumos y las actividades. Los indicadores de insumo miden la cantidad de producto, miden la provisión de un bien o servicio a la población objetivo por parte de la entidad. La medición de este indicador implica que la población objetivo reciba el bien o servicio cumpliendo ciertos atributos o estándares previamente definidos, ¿no? Los productos, bienes y servicios de la cadena de resultados se encuentran bajo el control directo de la entidad que los provee. Estos indicadores son apropiados para la medición de servicios y acciones estratégicas, tanto a nivel de políticas nacionales como a nivel de planes estratégicos institucionales. Entonces, ustedes cuando tienen que ubicar su indicador dentro de, como dice este punto, el indicador de producto, ¿no? Ya sea que ustedes provean un bien o provean un servicio. Y los indicadores de resultados son aquellos que expresan los cambios en las condiciones de vida o el estado de la población objetivo. Entonces, los indicadores de resultado son aquellos que podemos también llamar como indicadores de impacto, ¿no? Cómo nosotros vemos que dentro de esa población objetivo, de esa comunidad o dentro de ese sector económico, nuestras estrategias están generando un resultado. ¿Qué resultado están generando? Ahí lo medimos con el indicador de resultado. Acá tenemos un mapa de la cadena de valor. Siempre hay insumos que alimentan actividades, productos, resultados iniciales, resultados intermedios, resultados finales, para generar un impacto agregado, como les hablé hace un momento. Yo les pido que presten mucha atención porque esto es así como ustedes tienen que ver su plan estratégico, tienen que ver dentro de un enfoque de cadena de valor. Al momento de establecer en los objetivos de largo plazo las estrategias, como conversamos, descríbanla de forma correcta, viendo siempre la visión y la misión. Y al momento de definir sus objetivos de corto plazo, tengan mucho cuidado, y acá repito que tengan mucho cuidado de no confundir tareas con confundir lo que son actividades de un objetivo de corto plazo. Por ejemplo, si mi objetivo de corto plazo es reducir el costo administrativo, yo no voy a poner un indicador para una tarea como por ejemplo, como una tarea, por ejemplo, como es el uso de hojas, ¿no? El uso de hojas, ¿no? Entonces o el reuso de hojas, ¿no? Yo, por ejemplo, en costos administrativos, yo podría poner dentro de mi indicador un indicador más efectivo que podría ser las horas extras, o podría ser también un indicador que nos dé un resultado de la desviación del presupuesto de las actividades administrativas programadas, ¿no? Entonces, al final, no quiere decir que el indicador del reuso de hojas no esté dando un resultado, sí nos da un resultado, pero ese es un indicador secundario.
Entonces yo hace un momento hablé que ustedes tienen que listar sus indicadores. Y en ese listado de indicadores tienen que definir cuáles son indicadores principales y cuáles son indicadores secundarios. Normalmente un indicador que está relacionado con la medición directa de un recurso es componente de un costo mayor. Entonces tienen que tener ustedes siempre presente esos criterios al momento de elegir sus indicadores. La representación del paso de ubicación de indicadores. Los indicadores pueden ser de producto o los indicadores pueden ser de resultados, ya sea a corto plazo y control directo, o indicadores de resultado que tienen que ver con resultado inicial, intermedio o final. Paso 5, establecimiento de logros esperados. Los logros esperados de un indicador expresan los valores que se presentan en alcanzar periódicamente a lo largo del horizonte temporal de la política o el plan. Al establecerlos, se deben considerar el efecto de la implementación del instrumento de manera que reflejen un desafío significativo pero realista que será alcanzable dadas las circunstancias, los recursos, las capacidades y los niveles de desempeño de la entidad. Estableciendo los logros esperados para el indicador que permita medir, evaluar, retroalimentar y tomar cursos de acción en caso se produzca una desviación importante respecto a lo programado. Entonces, dentro del plan estratégico, cuando ustedes establecen sus logros esperados anuales, tienen que tener sus indicadores para esos logros, para sus objetivos y acciones estratégicas. Acá hay un mapa conceptual donde ustedes ven logros esperados, tienen ahí decisiones políticas, los trabajos técnicos, sus supuestos, y acá tienen los métodos, ¿no? Proyección, comparación, estándares o consensos. Esos son los métodos que van a aplicar para poder establecer sus indicadores. Al final tenemos el llenado, este es el último paso, el llenado de ficha técnica, ¿no? Es cómo describimos nuestros indicadores. El llenado de ficha técnica, una vez elaborado el indicador, es importante registrar sus especificaciones y principales características en una ficha técnica. Voy a pasar a listar cuáles son. Tenemos el objetivo o acción, que es el código y nombre del objetivo o acción que el indicador quiere medir, ¿no? Acá en la redacción debe considerar los lineamientos establecidos, ya sea en la formulación de objetivos y acciones estratégicas, institucionales, sectoriales, para los planes y objetivos trazados. Entonces acá tenemos que tener el objetivo, el nombre del indicador, de acuerdo con la estructura recomendada en el paso 2, que ya lo revisamos, tienes que tener 3 elementos. Recuerden, el nombre, parámetro de medición, sujeto y característica. La justificación del indicador tiene que estar sustentada en la utilidad. No vamos a tener un indicador inútil, un indicador que mide lo que a nadie le importa, un indicador que mide una situación que no es productiva o que no genera un mayor impacto en el grupo objetivo o el grupo de estudio. El indicador tiene que estar justificado por su importancia en la acción y cambio o consecución de la visión a la que estamos trazando la estrategia. Un punto 4 es responsable. Todo indicador tiene que tener siempre un responsable antes, un responsable después, un responsable intermedio. Todo indicador, dependiendo de la etapa del proceso, ya sea si es una etapa inicial, una etapa intermedia, una etapa final, tiene que tener un responsable de su medición, de su registro y de la toma de decisiones para controlar o para generar acciones cuando se presenten desviaciones. Limitaciones del indicador. Todo indicador tiene que estar delimitado un proceso y por lo tanto debe de ser conocido cuáles son sus limitaciones. Yo no voy a pretender medir la temperatura del agua poniendo mi termómetro en el aire. Entonces, esas son las limitaciones del proceso. Nosotros tenemos que tener claro, ya hablando de procesos nacionales, dentro de las estrategias, hacia dónde va dirigido ese indicador y qué limitaciones tiene para su aplicación. Acá en el tema de limitaciones, muchas veces tenemos que ver los aspectos geográficos, los aspectos del tema del analfabetismo, que es un tema muy importante para poder medir indicadores de impacto, y otros indicadores que tienen que ver mucho con
con realmente ese grupo objetivo esté identificado, porque a veces llegamos a grupos objetivos donde no todos están claramente identificados. El método de cálculo, en este campo se incluyen las fórmulas del cálculo del indicador, cuál es el método de cálculo, y las especificaciones técnicas. Una especificación técnica tiene que comprender cómo definimos las variables utilizadas en la forma de cálculo y los criterios necesarios para su entendimiento en la medición. Acá hay que revisar el paso 2. En el punto 7 tiene que ver el sentido esperado del indicador. Se define en relación con la situación o la condición de bienestar a la que se desea llegar, que es establecida cuando se determina un elemento de la política o el plan. Y finalmente tenemos estos 4 puntos que tienen que ver con el 8, que es la fuente y base de datos. Siempre es importante definir para un indicador cuál va a ser nuestra fuente de información. Si es una base de datos, un medio físico, electrónico, o va a ser una fuente directa, primaria, ver entrevistas o focus group, hay que ver cómo se va a trabajar, ¿no? El valor de la línea base, ya lo hablamos hace un momento, el diagnóstico inicial o la medición que sirve como referencia para el cálculo del avance del indicador. A la hora que hacen su ficha, tienen que tener esa línea base medida y proyectada. Los supuestos, ustedes tienen que ya haber establecido supuestos. Mi indicador para el objetivo se cumple siempre y cuando se den estos supuestos. Que no haya fenómeno en el niño, ese es un supuesto. Ahí tendrán que la población no esté expuesta a COVID y tenga de nuevo que encerrarse. Entonces, ahí tienen que poner sus supuestos. Y el tipo de indicador de servicio. Este campo figurará en las fichas técnicas de indicadores de servicios en el marco de políticas nacionales. En este caso se verá indicar el tipo de indicador de servicio, es decir, cobertura o calidad. Algunos ejemplos, por ejemplo, la tasa de empleo de jóvenes entre 15 y 29 años, o la tasa de embarazo adolescente, en sentido esperado descendente, ¿no? Siempre tengan presente el concepto de ética. Ustedes dirán por qué. Porque el indicador no siempre va a ser bueno o no siempre va a ser malo. Los indicadores son buenos o malos siempre aplicando un concepto ético. Ejemplos de justificaciones del indicador. ¿Por qué no se cumplen? Porque, por ejemplo, la dirección tiene como principios, como función, conducir, supervisar y fiscalizar el adecuado funcionamiento del sistema anticorrupción del país. Y otro tenemos que la medición del indicador permite conocer la percepción respecto al grado en que el poder público se ejerce para fines privados, lo que constituye la principal dimensión del objetivo de la corrupción. Entonces, si se dan cuenta, un ejemplo de justificación distinto. Uno, que desde un punto de vista de dirección y otro desde un punto de vista de aplicación. Entonces, hay que elegir el correcto. Ejemplos de limitaciones de un indicador. Por ejemplo, en los planes con una sola entidad participante, tenemos el número de convenios firmados con redes internacionales. El responsable del indicador, la Oficina de Cooperación Técnica, ¿no? Ejemplos de supuestos, por ejemplo, en la tasa de empleo informal en el sector. Nosotros no vamos a poner, en ejemplo de supuestos, disculpen, diremos, si el sector mujer y poblaciones vulnerables es responsable del indicador, el porcentaje de mujeres víctimas de violencia. Un supuesto importante para que éste evolucione favorablemente es que las decisiones políticas y acciones de los sectores vinculados o que son complementarios, como salud, justicia u otros, sean afines a los lineamientos establecidos por el ente rector. O sea, siempre ustedes busquen indicadores que también tengan interacción con otros planes o con otras instituciones con las que ustedes tienen desarrollos o hacen trabajos colaterales. Y ejemplos de logro esperado, por ejemplo, un indicador de tasa de empleo informal en el sector, lo vamos a poner disminuir desde la línea base 65% según políticas nacionales, no. O sea, ahí el indicador es 2017 53%, 2020 40%. Entonces, esa es una medición concreta. Este es el resumen de todo lo que hemos conversado, la representación final del paso de llenado de la ficha técnica. Y acá, como ustedes pueden ver, son todos los pasos, desde el objeto, nombre indicador, justificación, responsable, limitaciones, método de cálculo, sentido esperado del indicador, fuentes y bases, valor de línea base,
supuestos logros esperados y el tipo de indicador de servicio. Todo esto tiene que estar descrito en una ficha técnica. Las limitaciones de los indicadores, y con esto ya termino, son la medición no es un fin en sí misma, son indicadores adecuados, los indicadores tienen que ser adecuados, tienen que ser confiables, tienen que ser oportunos, tienen que ser una excelente herramienta de apoyo para la toma de decisión. O sea, acá no se trata de medir por medir, sino el indicador realmente tiene que medir la característica clave o característica crítica del proceso o la estrategia que estamos nosotros enfocando. Y el enfoque debe permanecer en la implementación de la política o plan con los indicadores auxiliares para su buena ejecución. En un punto 3, los indicadores son representaciones imperfectas y transitorias. Pues claro, no siempre vamos a tener un indicador que va a medirlo todo, ¿no? A veces los indicadores son insuficientes y necesitamos que elegir más de un indicador para poder medir un propio proceso. Y sobre eso no tengamos duda, pongamos más de un indicador. No debe confundirse el indicador y el elemento de interés. Debe tenerse en cuenta que el indicador solo señala la marca e indica tal como su nombre lo releva. Sin embargo, hay casos en que el indicador se elige primero y luego se asocia con el problema. Tengan cuidado acá de elegir bien el indicador y no de escribirlo como si fuera un problema. Bueno, como les dije ya con esta parte terminaba, estas son los 4 pasos con los cuales limitamos a los indicadores. Espero que el día de hoy, con la exposición que he podido alcanzarle a ustedes, haya podido clarificar, o al menos en estas 2 horas he intentado un poco dotarlos de conceptos que les permita a ustedes describir y preparar sus indicadores dentro de sus planes estratégicos a desarrollar. Este taller integrador quedará pendiente, tengo entendido, para el día sábado, ya un poco llegando al final de la hora, para poder hacer el avance que ustedes vienen desarrollando en sus distintos equipos de trabajo. Bueno, señores, si no hay mayor consulta, os dejo el micrófono abierto para que pueda comunicarse o también la organización pueda interactuar con los participantes. Muchas gracias por su atención y su presencia el día de hoy. ¿No hay ninguna consulta? Tonino, ¿puedes dejar de compartir para poder ver? Por supuesto. Gracias. Ok, listo. Hola, 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 ¿cómo están? hola. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias. Dice copiar enlace para compartir, quitar el documento. Ya, ok. Entonces, Tonino, yo creo que como el tema ha sido bastante información, comunicarles a todos, yo creo que el tema de monitoreo puede quedar para el próximo martes o para el próximo martes y este jueves realmente hacer ejemplos, ¿no? Para poder mostrarles un poquito con indicadores ya relativos a los planes, ¿no? Cómo todo este proceso se puede implementar para que no nos estemos llenando de tanta información y nos sea mucho más difícil integrarlo en la práctica, ¿no? Ok, ok. ¿Ya? Entonces, por favor, para el día jueves vamos a tomar las Bien. 2 presentaciones y vamos a integrarlo a los planes regionales, a la política, vamos a ver cómo esto se alinea y vamos a presentar algunos ejemplos puntuales de indicadores puntuales que apliquen a nuestro fin, que son la formulación de los planes regionales de acuicultura. Ya, eso, les comento eso ahora para que estén atentos para el jueves, donde por favor todavía hay grupos que tienen pendiente
el taller de políticas, y este taller de políticas lo que han planteado o lo que se les ha pedido ahí, que es algo muy simple, tomar una sola línea estratégica y analizarla, va a ser la base para que ustedes, después de la presentación y el ejemplo de algunos indicadores y cómo se ha construido, puedan seguir formulando su taller. El día sábado lo que vamos a hacer es justamente también de nuevo para aquellos que no han podido asistir, ¿no es cierto?, a estas clases, un repaso general y también ponernos al día en los exámenes para quienes no hayan podido dar exámenes de los cursos previos, los equipos que no se formaron para los talleres de los cursos previos, para que podamos iniciar el tercer módulo que está ya referido a los planes regionales de acuicultura y a los lineamientos que nos establece la guía, habiendo involucrado al mayor número posible, ¿no?, de personas que realmente pues se interesen en avanzar al respecto. Ya, eso es todo. Entonces, si no hay ningún otro comentario, los esperamos el día jueves. Gracias. Gracias por su participación.